Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Quiero compartir un pequeño pensamiento y el tema es un tiempo para Dios. Vea, el sabio que escribió Salomón, Eclesiastés, él dijo que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para abrazar, dijo, hay tiempo también para no abrazar, hay tiempo para tirar piedras, hay tiempo para juntar piedras, hay tiempo para todo. Y creo que Dios es un Dios tan bueno, tan bondadoso, que a todos nos da 24 horas, 365 días del año, y yo no sé cuántos años de vida acá en la tierra, pero creo que el tiempo que nosotros tenemos acá en esta vida, debemos de aprovecharlo al máximo. Y vea, yo estaba sacando algunas estadísticas y me llamó la atención estos datos. Vea, dice que de las 8,760 horas del año, vea cuántas horas tenemos. 8,760 horas del año. Utilizamos 2,920 para dormir. Y otros se les pasa la mano, ¿verdad? Otros quizá menos. Pero vea, 2,920 horas para dormir. Más o menos estaba haciendo un promedio de 8 horas. Que es lo que aconsejan, digamos, los médicos, que uno pueda dormir. Dice que trabajamos 2,440 horas. Algunos trabajan menos y otros son trabajólicos anónimos, ¿verdad? Que le dan rienda suelta al trabajo, ¿verdad? Y vea, y nos quedan, ¿sabe cuántas horas? 3,400 horas para nuestras cosas y para compartir con la familia. ¿Qué le parece? Y usted dice, es que yo no tengo tiempo. Es que, pastor, el ministerio me absorbe mucho tiempo. ¿Será que nos absorbe mucho tiempo el trabajo, el dormir, o para nuestras cosas y para nuestra familia? Y no tenemos tiempo para Dios. De estas 3,400 horas, escuche, solo dedicamos, vea, para ir a la casa de Dios 200 horas. ¿Qué le parece? Si es que asistimos una sola vez por semana, o 2 veces por lo menos. Aquí vea, la sorpresa, escuche, no es lo que damos a Dios, sino lo que guardamos para nosotros mismos. Entonces, creo que todos somos llamados a servirle al Señor de alguna u otra forma. Dios ha sido tan bueno que nos regala todas estas horas para que nosotros podamos dormir bien, trabajar bien, compartir con la familia y bañarnos, comer y tener una vida social. Pero también creo que Dios, en su gracia y su amor, también nos da un espacio para que nosotros podamos servirle a Dios. Y escuche, y no solo servirle, asistir a la iglesia, porque asistir a la iglesia no es servirle a Dios, ¿o cree usted que sí? No, asistir a la iglesia es solamente, creo que el mayor beneficio es para nosotros. Porque es acá donde nosotros nos reunimos con los santos a adorar al Señor, a darle gracias a Él por nuestra salvación, a darle gracias porque tenemos un Dios lleno de amor, de misericordia. Acá es donde nos reunimos a exaltar al Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Aquí nosotros nos reunimos, ¿sabe qué? Para edificar nuestras vidas con la visitación del Espíritu Santo a nuestro corazón y llenar nuestro corazón de alegría, de gozo, escuche, de fortaleza que a veces la hemos perdido. A eso venimos nosotros a la iglesia. Pero vea, hermanos, entonces la sorpresa acá no es lo que le damos a Dios, sino lo que nosotros guardamos para nosotros mismos. Vea, quiero compartir algo que compartí el lunes en el discipulado, y
siempre tengo en mi corazón el llamado que Dios ha hecho desde los primeros, escuche, a los primeros discípulos. El Señor les dio una recomendación y escuche, no es sugerencia, es una recomendación seria, es una orden del Señor. Vea Mateo 28, 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, las últimas palabras de Jesús, vea, toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, un imperativo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vea qué promesa maravillosa para los que aceptamos el reto de obedecer este mandato del Señor, de hacer discípulos. Que el Señor Todopoderoso, escuche, va con nosotros. El Señor no nos manda, escuche, sin ningún poder. Nos ha dado a su Espíritu Santo, y el Señor, cuando fue ascendido al cielo en Hechos capítulo 1, dejó este mismo mandamiento. Y Él les dijo a los hermanos que estaban ahí, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y escuche, y esa generación que escuchó esta palabra, ellos la tomaron, salieron en el poder del Espíritu Santo a compartir que en el único nombre que había salvación era en Cristo Jesús. Y la gente se empezó a convertir y convertir y convertir, y así siguieron haciendo discípulos hasta que el Evangelio llegó a nuestra vida. Vea, en Presencia Radio 102.3 pasamos las historias, ¿cómo se llaman? Historias de fe. ¿Recita? Sí, historias de fe, ¿verdad? Las que hablamos de algunos misioneros, ¿verdad? Que cómo pagan el precio por dar a conocer a Jesús. Algunos han sido quemados, sus casas han sido quemadas, sus familias han sido quemadas. Y uno dice, ¿cómo es posible que esta gente no se rinda? ¿Y sabe qué? Y ellos a la siguiente generación que prepararon de discípulos siguen el mismo ejemplo. Siguen el mismo ejemplo. Ellos dicen, no importa que paguemos con nuestra vida, lo importante es que obedezcamos el mandato del Señor, el imperativo de que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos. En Corea del Norte, en India, en Pakistán y todos esos países les toca duro, ¿verdad? Duro, pero ¿sabe qué? Es donde la iglesia es más fuerte. Dice que la iglesia más grande del mundo está en China, pero es la iglesia secreta. Pero ahí en lo secreto están haciendo discípulos. Están, escuche, ellos cumpliendo el imperativo de Jesús de ir y hacer discípulos. Vean, jóvenes, hoy ustedes inician. Hoy no se termina. Ah, qué rico. Hoy terminé la academia, me quedo con los brazos cruzados, ¿verdad? Ya te cumplí, Señor. No. Hoy empieza la era de poner en práctica lo que ustedes han aprendido. Hoy, no es mañana, hoy. Hoy no es dentro de un año, no, es hoy. Yo no quiero que sigan el ejemplo de otros ustedes que terminan la academia y siguen como Juan por su casa. No, creo que es un reto que Dios nos hace. Y de verdad, si queremos el acompañamiento del Señor en nuestra vida, si queremos que el poderoso gigante vaya con nosotros, delante de nosotros, y que Él sea nuestra retaguardia, escuche, hagamos discípulos. Y Él va a estar con nosotros, escuche, todos los días hasta el fin del mundo. Vea, ¿quién no quiere esa promesa que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, nos acompañe todos los días de nuestra vida? Creo que todos lo anhelamos, que el poderoso
nos guarde, nos cuide, nos proteja, nos dé a nosotros aliento cuando lo necesitamos. Vea, y así siguieron, y este mensaje llegó, escuche, y el Señor se le aparece a Pablo, y Pablo dice que fue uno de los últimos discípulos. Él fue como el abortivo, dice, ¿verdad? Que el Señor llamó, y vea, el Señor le dice a Pablo: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones. ¿Y cuánto ha de sufrir por mí? ¿Y sabe qué? Y Pablo lo pudo hacer. Él humano igual que nosotros, pero con la convicción de que aquel que lo había llamado era fiel de acompañarlo hasta, escuche, el sacrificio. Y fue así. Y Pablo ofreció su vida, escuche, como una ofrenda al Señor cuando le quitaron la cabeza. Y uno dice: ¿cómo lo pudo hacer? Perdón, no los estoy asustando, no crean que a ustedes les van a quitar la cabeza, ¿va? Pero vean, ¿cómo es posible? Pablo dijo que él era débil y que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad, que él necesitaba el poder de Dios para salir adelante. Y sabe que, y ese poder él lo tuvo. Y él dijo: y el Señor, juez justo, me dará aquel día una corona. Una corona. Y no solamente a mí, sino a aquellos que esperan su venida también. Vea, entonces Pablo siguió con esa misma mecánica de los primeros 12 discípulos, de los primeros 12 discípulos a los 120, de los 120 a los 3,100, no, a los 3,000 nada más, 3,120 ya, y esos 3,120 siguieron a esparcir el evangelio por todos lados. Y uno dice: ¿cómo lo pudieron hacer? Lo pudieron hacer porque ellos se aferraron a esta palabra. Vayan ustedes por todo el mundo, prediquen la palabra, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y vea, Pablo, él cuando tuvo ese encuentro con Jesús, empezó ese proceso de transformación en su vida y de decir: sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Vea, la conversión de Pablo es interesante porque no solamente acepta a Jesús como Salvador, como muchos cristianos hoy quieren tener a Jesús solo como Salvador, pero no como Señor. Pero él lo acepta como su Salvador y su Señor. Cuando se le aparece el Señor y le dice: ¿por qué me persigue?, le dice Jesús. ¿Y qué dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Rendido a sus pies. Y sabe que no hay mejor forma de vivir en victoria si nosotros no estamos rendidos a los pies de Jesús. Esa es nuestra verdadera fortaleza para la vida. Y a Timoteo le da este encargo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, dice, para enseñar, no para informar solamente, para enseñar a obedecer. Que sean idóneos para enseñar a otros. Vea, hoy nosotros vivimos en un mundo, escuche, que parece que fuera más aprisa que nunca. No sé, pero los que son más o menos de mi edad se recuerdan que en 1840 por ahí, ¿verdad? Tal vez hace unos 30 años como que sentíamos que la vida no era tan corrida, ¿verdad que sí? Como que los días eran más largos, ¿verdad? Muy largos, como que nos sobraba más tiempo. Pero fíjese que las horas siguen siendo con los 60 minutos. ¿Y cada minuto qué? 60 segundos. Es lo mismo. Lo que ha cambiado realmente es el ritmo de vida. El ritmo de vida, porque nosotros hoy nos afanamos por muchas cosas que a veces no tendríamos que afanarnos. Estamos en esta era tecnológica del afán.
de poder querer vivir mejor, de poder trabajar y trabajar y trabajar y hacer muchas cosas. Pero vea, hoy tenemos el mundo inundado de tecnología, y por eso, ¿sabe qué? Se está aprovechando la tecnología para llevar la academia también a aquellos que no puedan asistir. Hasta esa facilidad tenemos. Hasta esa facilidad tenemos, vea. Pero también hoy nosotros nos centramos mucho en el individualismo. Vea, no sé cuántos viven en algún condominio, ¿va? Pero a veces ni siquiera sabemos quién vive a la par, ni quién vive al otro lado, de verdad. Porque cada uno entra a su cochera, cierra la puerta y vivimos aislados en un mundo. Yo decía, un día salí a la ciudad de Guatemala, en la zona 10, donde está llena de edificios de condominios. Y dije, Señor, ¿qué hiciera uno que el Señor me llamara aquí a evangelizar a esta gente? ¿Qué hiciera? ¿Verdad? Donde solamente hay un espacio, ¿sabe qué? Cada quien, los carros ya tienen un chip en el bumper, abre el, ¿cómo se llama esa cosa? La pica, digo yo. Esa palanca, pues va. ¿La qué? Talanquera, dice, va. Solamente se abre, entran, estacionan su carro, salen, se meten al elevador, y el elevador de una vez blum a su apartamento, cierran la puerta y no saben quién. Yo dije, ¿qué hiciera uno? ¿Será que se conoce con el otro, con el otro, con el otro? No, cada uno vive su vida individual. Vea cómo era la vida antes, tal vez en la época de Naito, ¿verdad? Pero vea, la gente salía a la calle, ¿verdad? Al corredor a platicar con los vecinos, ¿o no? ¿Para qué sí? Era así la vida. Pero ahora, dice uno, pero usted sabe que las eras pueden cambiar, las épocas cambian, pero el mensaje de Jesús nunca cambia. La estrategia de Jesús nunca cambia. El plan de salvación sigue, escuche, siempre. El mandato de Jesús no ha cambiado. Las formas pueden cambiar de vida, pero el mandato de Jesús no ha cambiado. Hoy tenemos muchas prisas, pero en medio de todo eso, Dios nos llama a servirle y a ser discípulos. Parece que fuera una tarea tan difícil, como que nunca fuera lo mismo. Yo he hablado con varios pastores y dicen, pensábamos que después de la pandemia la gente iba a regresar con un fervor, pero extraordinario, que las iglesias iban a reventar. No reventaban de bichos del coronavirus, pero los cristianos, ¿sabe qué? Pagaron las revoluciones. Las estadísticas dicen que, vea, que los cristianos después de la pandemia regresó más o menos, sin mucho, el 60% de la gente. Y los demás dijeron, es que es más rico quedarnos en la iglesia, solamente hasta podemos estar bien con nuestra cobija en la cama, viendo el culto, tranquilos, mejor. Porque ya como que en la pandemia se incrementaron los servicios en línea, ¿verdad que sí? Por todos lados. Entonces, ¿qué más cómodo? Entonces entramos a la comodidad. Entonces, qué difícil va. Pero hacer discípulos, pensamos que en esta era, el siglo XXI, es difícil. Pero sin embargo, Jesús no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. El imperativo de ir y hacer discípulos no ha cambiado. ¿Sabe quiénes han cambiado? Somos nosotros. Pero el mensaje no ha cambiado. La necesidad de formar discípulos hoy es más urgente que nunca, porque creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Dice que nuestros tiempos que estamos viviendo es como los días de Noé. La gente estará afanada en distracciones sin tomar en cuenta a Dios. No fuimos llamados, escuche,
hacer eventos. Los eventos son bonitos. Sí. Pensábamos un día, bueno, vamos a hacer una noche de alabanza, vamos a traer a un artista especial. Yo digo que se llena la iglesia. Pero vamos a vivir de un evento así. ¿Será que vamos a seguir una vida de adoración como lo que vinimos a hacer acá? No, la iglesia no somos llamados a hacer eventos. Hacemos eventos como parte de los servicios, sí, pero nuestra prioridad es hacer discípulos, ¿va? A formar personas a que vivan transformadas por el poder de Jesús y obedezcan su palabra y reproduzcan su fe en otros. Hermanos de la academia, ustedes para eso han sido llamados, escuche, para ser transformados por la palabra de Dios, y por esa transformación ustedes pueden reproducir esa transformación en la vida de otros, y esos otros, recibiendo una palabra transformada, van a transformar también la vida de otros. Vea, es una cadena preciosa. Entonces no es opcional, sino es una orden y la labor principal de la iglesia. Yo compartía con los hermanos que Satanás parece tener una estrategia tan como que le ha servido mucho para estropear la vida de la humanidad. Y 4 pasos, yo anoté 4 pasos acá que me llamaron mucho la atención, que Satanás tiene para sabotear el plan de cumplir la gran comisión de hacer discípulos. Vea, lo primero que hace, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces ciega a los hombres ante el evangelio para impedir a toda costa que los hombres crean en Jesús. 2, tienta a los nuevos convertidos a ser solo seguidores. Qué bonito. Tengo mi salvación, solamente si puedo voy al culto, si no, no. No. Tienta a los seguidores, a los nuevos convertidos a ser seguidores, para impedir que se obedezca con el imperativo de ir y hacer discípulos y se conviertan así en verdaderos discípulos. ¿Sabe qué hace el enemigo también? Engaña y desanima a los discípulos para que no se reproduzcan. Yo les decía a veces a muchos, ¿verdad que cuesta a veces convertir a alguien? Y tal vez convertirlo cuesta un poco, pero ¿sabe qué cuesta más? Es hacerlo crecer. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuánto tiempo la mamá le tiene que cambiar pañales? ¿Cuántos meses? 2 años. Y algunos de ustedes creo que 6 años, a los 6 años dejaron los pañales, ¿va? Sí, ya estaba en 5º primaria y todavía llevaba a su pacha a la escuela, ¿va? Entonces vea la paciencia que tuvo mamá desde que el nene nació. ¿Sabe qué? Desvelos. Y los varoncitos que buenos para comer, ¿va? Cada hora que querían leche, ¿va? ¡Qué cuidado! Me decía una vez un hermano, ¿qué hago? Fíjese que este hermano que se convirtió volvió a caer otra vez en el vicio. Levántelo y cámbiale pañales, le dije. Y si otra vez se hace, cámbiale pañales. Y eso es hacer discípulos. Yo creo que el Señor tuvo mucha paciencia con nosotros y usó a otros para cambiarnos pañales, ¿va? O usted de un solo maduró. Esa carita me dice que no, ¿verdad? No, entonces engaña y desanima a los discípulos para que no nos reproduzcamos en otros. Y distrae. Vea, Satanás es tan astuto. Pero como me dijo un hermano, debemos de ser más astutos que Satanás nosotros, ¿verdad? Distrae a los hacedores de discípulos
para no capacitar a otros para ser más discípulos. El imperativo en la Gran Comisión es hacer discípulos. Por tanto, podemos y debemos hacer discípulos. ¿Cuántos creen que podemos? No. ¿Cuántos creen que podemos hacer discípulos? Bueno. ¿Y cuántos creen que debemos? Sí, lo podemos hacer y lo debemos de hacer. Vea, en la Gran Comisión yo solo en la Gran Comisión saqué 7 puntos especiales que nos hablan de este mandato tan especial. Primero, vea, lo voy a decir rápido, es un mandato. Es para todas las generaciones hasta el fin. Que dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Entonces todavía no es el fin, ¿verdad? No ha sido el fin. Entonces la tarea sigue de hacer discípulos, ¿verdad? Vea, no fue solo para los primeros, sino también porque esa primera generación de discípulos, ya hace más de 2000 años se murieron, ¿va? Y el mandato sigue para nosotros. 2, debemos de hacer discípulos porque es la única estrategia para llevar el evangelio a todas las naciones. Ese es el plan de Jesús. Usted recuerda de unos misioneros, yo creo que fue en la selva de Perú, Ecuador, pero fue en Sudamérica, no recuerdo bien el dato, pero ellos llegaron y los nativos de ahí los mataron por ir a predicar el evangelio. Años después, las esposas fueron a compartir de Jesús. Y uno dice, ¿cómo se puede hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque también ellas serán discípulas de Cristo, ¿verdad? Entonces, es la única estrategia. La misionera que está en India me dice que ella tuvo el privilegio de ir a un lugar donde al esposo de una misionera que llevaron el evangelio, creo que hace 50 años allá, una vez se juntó un grupo de hindúes o musulmanes, no sé quiénes, y él iba con sus 2 hijos. Ella con los propósitos de Dios, no iba ahí, y los agarró una turba y les echaron fuego y quemaron al esposo y a sus hijos. Vea, ¿qué haría una esposa sin una convicción? De saber que por Jesús se quedó sin esposo y sin sus hijos. ¿Qué haría? En lo natural. ¿Sabe que en lo natural estos malditos y le echaron todas las pestes y maldiciones a esa gente? Pero un discípulo sabe. Y ella después volvió y siguió la misión que su esposo inició, sabiendo que las cenizas de su esposo y sus hijos seguían dando fruto para la gloria de Dios. Con razón que dijo Jesús, el que quiera hallar su vida, a veces la tiene que perder acá en la tierra. Entonces, vea, vamos a pasar Timoteo, ya lo leí. 3, podemos hacer discípulos porque descansa en la validez permanente, escuche, de la autoridad de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Vea, cuando les dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Entonces, el Cristo victorioso, el Cristo que no lo pudo detener la muerte, que venció a Satanás y lo expuso públicamente, ese Cristo victorioso les dice, la potestad toda del universo la tengo yo, y esa potestad, escuchen, los va a acompañar a ustedes cuando vayan a dar testimonio de mi nombre. Wow, dice uno. Entonces, ¿verdad que no la llevamos de perder? La llevamos de ganar. 4, podemos hacer discípulos porque el Espíritu Santo nos da poder. Hoy hablábamos con el pastor Rudy,
que muchas veces llamamos nosotros para que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo. Yo digo, bueno, ¿para qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es para sentir un calorcito acá que le baje y tiemble uno y caiga al suelo? ¿Es para entrar uno en un éxtasis? ¿O es para tener el poder, escuche, el poder de predicar la palabra? Jesús les dijo a los discípulos, escuchen, no se muevan de Jerusalén. ¿Sabe que ellos estaban ya quemando cloche? Bueno, ahora con los carros automáticos ya no se quema cloche, ¿verdad? Pero ellos estaban quemando cloche con los carros viejitos, ¿va? Estaban ahí, ya queremos salir, ya acelerando con todo. Jesús les dice, tranquilos, no se muevan. Si se van así, sin el poder, sin ser investidos del poder de lo alto, van a fracasar. Esperen. Bueno, fueron obedientes. Y cuando estaban los 120, dice que vino el Espíritu Santo y los llenó y empezaron a hablar en lenguas, porque era una reunión donde venían gente de muchos lugares que no hablaban el hebreo quizá, o la lengua aramea, no sé, o el griego, pero cada uno escuchaba las maravillas del mensaje de Dios en su propia lengua. El Espíritu Santo se los dio y ellos, sabe que salieron encendidos de poder. Perdonen, yo voy a abrir mi corazón. A veces se ora por los hermanos. ¿Quiénes quieren ser bautizados del Espíritu, con el Espíritu? Pasa y siguen igual. Entonces, ¿qué pasa? No es que el Espíritu Santo falle, no, nosotros. Es que con qué propósito nosotros queremos el poder del Espíritu Santo. Ay, quiero ese poder para hacer plata. No, hombre, trabaje, sea buen comerciante y buen administrador y la va a hacer. Ay, quiero ese poder para recibir sanidad de mi cuerpo. Está bien, pero lo original acá, Hechos 1:8, es para ser testigos de Jesucristo, el Hijo de Dios, en todas partes. Y eso dice Hechos 1:8. Y 5, podemos hacer discípulos mientras vamos. Id y haced. Es algo continuo, algo de acción. Lo podemos hacer, ¿saben dónde? En nuestro trabajo. ¿Saben dónde, jóvenes? En la universidad. ¿Saben dónde, jóvenes? En la oficina. En todo lugar podemos nosotros dar testimonio de Jesús. Ayer hablábamos con una pareja y nos encantó escuchar el testimonio de su hijo, de verdad. Él dice, de todos sus compañeros, el único cristiano del grupo es mi hijo, el único. Y les dicen otros, ¿y por qué no tenés novia, pues? ¿Verdad? Si todos tenemos. Y ellos todavía mire, qué lindo que hayan niños así, jovencitos. No porque mi papi y mi mami no me dan permiso. Sí, para eso no hay que pedirle permiso a papá y a mamá. Presionados pero ¿sabe qué? Tal vez él, sin compartirles de ser un predicador, con su forma de vivir, está, escuche, imitando a Jesús. Y para los otros, ¿sabe que los otros lo ven como el bicho raro? Y yo dije, gloria a Dios que a nuestros hijos los vean como bichos raros por caminar con Dios. Y no que nuestros hijos agarren la costumbre de la chusma. No. Entonces podemos hacer discípulos. Podemos, número 6, hacer discípulos enseñando a otros lo que hemos aprendido. Enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Enseñándoles, nosotros primero poniéndolo en práctica, ¿verdad? Y podemos hacer discípulo número 7,
porque su presencia irá y permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Creo que esa promesa es tan especial. Y vea, cada vez que tal vez yo me desanimo, cada vez que yo me canso, recuerdo esto: si tú estás haciendo la obra, yo voy a permanecer contigo todos los días, hasta el último suspiro acá en la tierra, y después vas a pasar conmigo en la eternidad. No sabe cuánto fortalece la vida de uno eso. Así que, mis hermanos estudiantes, solo una cosa nos hace falta a todos. La siguiente lámina, por solo una cosa, nada más. Una cosa nos hace falta, con mayúscula. ¿Lo puede leer en voz alta? A obediencia. Yo decía que Jesús no nos llamó a nosotros a construir auditorios, aunque los hacemos para albergar a los discípulos. ¿Verdad que sí? Para eso. Yo he dicho, yo no quiero una iglesia solamente de seguidores. Que qué bonita la alabanza, el culto, el sonido, las sillas cómodas, qué bonito. No. Yo quiero que acá sea una congregación donde todos vayamos por la misma misión que Jesús nos encomendó, de ir y hacer discípulos. No nos invitó a ser seguidores, porque el seguidor solamente sigue a Jesús cuando le conviene. El discípulo sigue a Jesús en todo tiempo. Vea, y no nos mandó solo a enseñar, sino a enseñar a obedecer. Valga la redundancia. No nos mandó solo a enseñar, sino a enseñar a obedecer. Vea, la iglesia que no hace discípulos, me duele esto, porque a mí me falta y nos falta, está desobedeciendo la gran comisión. Su espíritu nos capacita, nos inspira, nos guía, nos da fuerzas cuando nos sentimos incapaces. Solo necesitamos, escuche, estar apasionados por lo que a Él le apasiona. ¿Le apasionan a Jesús los auditorios? No. ¿Sabe qué le apasiona a Jesús? La gente, las personas. Porque Dios, al único ser que lo hizo a su imagen y semejanza, fue al hombre. Al hombre. Y como el hombre por el pecado se empañó esa imagen, Él envió a Jesús para que nosotros recobremos la imagen original que tenía Adán y Eva. Así que solo lo podemos lograr si somos obedientes y constantemente, escuche, dependientes del Espíritu Santo. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.